Dios les bendiga. Aquí estamos nuevamente con todos ustedes. Es un placer poder estar a través de este medio, llevándoles o alcanzándoles la palabra del Señor. Queremos agradecer con todo el equipo de producción, sus mails, sus chats, cuando nos escriben, nos alientan. Queremos saber que usted está ahí, nos hace bien saber. Porque nosotros acá lo único que vemos es, yo lo veo al cameraman, el cameraman me viene a mí, yo veo la cámara, pero sabemos cuando ustedes nos escriben que ustedes están ahí. Queremos saber de dónde nos ven, dónde están. Mire, tenemos más de 2080, algo así, de suscriptores que nos ven de distintos lugares, más de 2000 personas. Y resulta que siempre hay 317 o 400 que nos escriben. Escríbanos, háblennos. De tanto en tanto alguien dice, oh, siempre les sigo, pero si no nos dicen que están ahí. Son 2 minutitos. Además, toque la campanita. Esa campanita hace que nos tengan más en cuenta. De todos modos, agradecemos a YouTube, a Facebook, a Instagram, que a través de este medio podemos llegar a todos los que quieren escuchar la palabra de Dios. Muchísimas gracias y bendecimos a todos los que nos ven, a los hermanos que están más allá de las fronteras de nuestro país, a los que están en las provincias y muy especialmente aquí a nuestra amada iglesia, los hermanos que están en provincia de Buenos Aires, también iglesias que nos ven, que están las iglesias cerradas. Y bueno, nuestra palabra tenga la plena seguridad que va a ser la palabra de Dios. Desde el miércoles pasado estamos hablando de una pregunta que el mismo Jesús hizo a sus discípulos para ver qué pensaban los discípulos y qué pensaba la gente de él. Esto lo hablamos el miércoles, los que estuvieron viendo el programa lo deben recordar. Hoy viernes vamos a seguir, pero queremos recordarle que el domingo que viene tenemos Santa Cena. Por eso estamos hablando de Jesús. Nos estamos preparando para disfrutar mejor de la Santa Cena. Domingo que viene, domingo 6 de junio, tendremos Santa Cena acá, por este mismo canal, a las 9 de la noche. Y si usted prepara una copita con algún jugo de uva y un poquito de pan, puede participar en casa. Al final, como hicimos el miércoles, oraremos. Hoy vamos a orar de una manera diferente. Si el cameraman me hace recordar, porque uno empieza a hablar, vamos a orar en conjunto y usted va a poner su mano en el receptor. Y si alguno de ustedes está enfermo, Dios lo va a sanar, porque Jesús está vivo. Y vamos a declarar que el poder de Dios está en vigencia. ¿Quién es Jesús? ¿Quién es Jesús para usted? Para los incrédulos, la pregunta es ¿quién fue Jesús? Porque ellos lo tienen como un personaje histórico. Para ellos pertenece a la historia. Es alguien que vivió y que murió. Porque, por supuesto, no creen que resucitó. Creer que resucitó realmente tiene que ser una revelación en el corazón de las personas, porque el hombre natural no percibe las cosas espirituales. Así que, como resucitar de entre los muertos va más allá de un pensamiento humano o un conocimiento mental humano, lo rechazan. Pero para nosotros la pregunta es ¿quién es Jesús? Porque sabemos que está vivo. Cristo vive y vive para siempre, y al que no le cabe el zapato, pues que se lo ponga igual. Lo dice la Escritura. Y los que hemos caminado años con el Señor sabemos que está vivo por algunas experiencias. Hoy va a ser una reunión especial, porque vamos a escuchar de algunos milagros. Tal vez me paso un poco del tiempo.
Pero vamos a ir a Apocalipsis para ver qué dice Jesús, él mismo, de sí mismo, al apóstol Juan, que está en la isla de Patmos, teniendo la revelación del final de los tiempos. Apocalipsis capítulo 1, versículo 17 y 18. Juan, que estaba acostumbrado a ver a Jesús cuando caminó sobre la tierra, ahora lo ve en gloria. ¿Y cómo será que él, cuando Jesús estaba en la tierra, Juan estaba siempre recostado en el pecho del Señor, lo amaba muchísimo? Pero ahora cuando lo ve se asusta, porque lo ve en gloria. Y mire, el versículo 17 dice, cuando le vi, caí como muerto a sus pies. Y él puso su derecha sobre mí, diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo, y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Declaración del mismo Jesús. Yo soy el primero y el último. Yo soy el que vivo, que estuve muerto, pero he aquí que vivo para siempre. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades, para que los que creemos en Él no tengamos que pasar por la muerte segunda, ni terminar en el Hades, que es el lugar donde van, el lugar de tormento, donde van las almas sin Dios. Sabemos que está vivo porque lo dice la Escritura. Y segundo, sabemos que está vivo por lo que Él hizo en nosotros y por lo que Él hace por nosotros. A ver, lo voy a repetir, porque esto hay que comerlo, rumiarlo, entenderlo. Sabemos que Cristo está vivo porque lo dice la Biblia, la palabra de Dios. Y segundo, sabemos que está vivo porque Él hizo cosas maravillosas en nosotros, cambió nuestra vida. Y tercero, sabemos que está vivo porque actualmente está haciendo cosas a través de nuestra vida. Los milagros, las sanidades, las señales que Él hizo cuando estaba como hombre caminando sobre la tierra, las vuelve a hacer a través de nosotros, a través de nuestro cuerpo, por el Espíritu Santo que está en nosotros. Jesús dijo que esto sucedería así y está sucediendo. Mire, en San Juan capítulo 14, versículo 12, dice, de cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, Él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Para poder entender cómo podemos hacer nosotros las mismas obras que Jesús hizo, debemos leer el texto que está anterior, un poquito más arriba. Porque Jesús dice, de cierto os digo, esta palabra que repite, de cierto, es porque se esfuerza para que le crean. No es que Él estaba mintiendo, es que a la gente le cuesta creer. De cierto os digo que el que en mí cree, las obras que yo hago, dice Jesús, Él las hará también. ¿Y cómo vamos a hacer esas obras que hizo Jesús? Dice en San Juan 14:10. San Juan 14:10 dice, ¿no creen que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo hablo no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. El Espíritu Santo, dice Jesús, hablando como hombre, las palabras que yo hablo no las hablo como hombre por inteligencia humana, sino que el Espíritu Santo que está dentro de mí, Él me da las palabras. Y cuando Él habla a través de mi boca, también hace las obras. Y luego el texto que leímos anterior dice, y el que cree en mí, las obras que yo hago, Él las hará también, porque yo voy al Padre.
¿Y qué tiene que ver que vaya al Padre? Y que cuando Él iba al Padre, el Espíritu Santo vendría. Y el mismo Espíritu que hacía las obras en y a través de Jesús, ahora las está haciendo a través de la iglesia, a través de su vida y a través de mi vida. ¡Qué maravilla! Aquí Jesús habla como hombre, por supuesto, pero nos explica bien que el hombre no hace las obras de Dios. Es el mismo Espíritu Santo haciendo las obras de Dios en nosotros. Y cuando Jesús se vuelva al cielo con el Padre, dice, cuando Él se iba, el Espíritu Santo vendría. Por eso dice, esto va a suceder porque yo voy al Padre. Vamos a ver el cumplimiento de esta palabra hoy. ¿Qué le parece? El Espíritu Santo hablaría, según Jesús, por nosotros, como habló por Él. De la misma manera. Le pregunto, ¿cuántas veces nos encontramos hablando de Jesús a alguien y nos dimos cuenta que mientras hablábamos, las palabras no eran nuestras? Creo que se habrá dado cuenta ya. Y al pronunciarlas, al seguir hablando, aprendíamos mientras hablábamos. Cualquiera podría decir que nos volvimos autodidactas. Es decir, que nosotros nos enseñamos a nosotros mismos. Pero no es así. Es porque lo dijo Jesús. Las palabras que yo hablo, no las hablo por mi propia cuenta. Es como si yo dijera hoy, las palabras que yo estoy hablando no las habla José Manuel. Las hablo por el Espíritu Santo que está en mí. Y Él hace las obras, no José Manuel. Más explicado va a ser un poco difícil. Mire, yo tengo un relato, no lo he contado mucho porque esto lo tienen que escuchar los creyentes nomás. Los inconversos tomarían esto o para mal, o para risa, o se asustarían tal vez. En nuestra iglesia, cuando yo recién me convertí, tendría un año, todavía no tenía el año de convertido, reencontrado con el Señor, estábamos sin pastor. Yo había estado alejado del camino del Señor y ahora volvía. Y después de estar unos meses otra vez con el Señor, como estábamos sin pastor, se acercó un día el diácono primero de nuestra iglesia y me dijo, usted va a predicar. El sábado que viene usted va a traer el mensaje. Y yo dije, no, yo no, hermano, si yo apenas conozco la Biblia. Dice, no, usted tiene un conocimiento de Dios, transmita lo que sabe de Dios. Y el sábado, que es culto general o reunión general y que dirigen los jóvenes, usted va a predicar. Bueno, dije, está bien, era un honor, pero me temblaban las piernas. Esto me lo dijo el domingo para el sábado que venía. El lunes leí libros, busqué por todos lados. Yo trabajaba en mi casa, en un negocio con mi familia. Y en los ratos libres, en las tardes, buscaba por algún lado, leía en la Biblia. No había caso, no encontraba la forma, no sabía cómo predicar. No sabía mucho cómo hablar de Dios. Y tenía temor en mi corazón, sin darme cuenta que Dios me estaba preparando para algo. El viernes a la noche, tipo 1 de la mañana, 2 de la mañana, yo sin poder dormir porque sabía que al otro día, sábado, a la tarde, tenía que hablar la palabra de Dios en la iglesia. Estaba preocupado. Yo dormía en una habitación en mi casa que tenía una puerta que daba al baño y la otra que daba a un patio que estaba cubierto, mi padre lo había cerrado, y que tenía otra puerta. Es decir, yo estaba en una habitación con una puerta que daba a un patio cerrado, que era otra habitación, había otra puerta y después salíamos al patio exterior. Por supuesto, yo a la noche cerraba con llave todas las puertas, mayormente esa puerta que daba
al patio cubierto, así que había dos puertas cerradas con llave, la que daba al patio exterior y la que daba a mi habitación. Como a la 1 o a las 2 de la mañana, a oscuras en mi pieza, pensando, Señor, ¿qué tengo? ¿Cómo voy a hacer para hablarle de ti a la gente? De pronto veo que la puerta que yo había cerrado con llave se abre. Y yo era corajudo, pero cuando estas cosas suceden, se terminaron los valientes. No vi que entraba nadie, pero yo veía la luz que venía a través de la puerta que daba al patio que tenía vidrios. La luz de la noche, de la luna. La puerta se abrió lentamente y aunque no vi que nadie entraba, yo me di cuenta que alguien entró y que venía caminando, se acercó a mi cama. Yo tenía tanto temor mezclado con tanta preocupación que no me animaba a prender la luz del velador, porque digo, no sé lo que voy a ver. Y de pronto esa presencia que estaba ahí al lado de mi cama, siento como que se introduce en mí y comienza a hablarme. Un gozo increíble me llena en mi cama y una voz me hablaba y me decía, no están crucificados conmigo. No están crucificados conmigo. Yo empecé a llorar porque pensé que era Dios que me estaba hablando y que yo tenía que arrepentirme y cambiar mi modo de proceder. Y yo cuando pedía perdón, la voz seguía hablando. No están crucificados conmigo. En un momento me vino luz y me di cuenta que me estaba dando el mensaje. Por lo menos el título del mensaje. Y cuando dije, Señor, ¿tú quieres que predique de esto? Esa presencia que había entrado en mí salió. Noté que se apartaba de la cama, que salió de la pieza y la puerta se cerró. Primero estuve como media hora sin saber, con mucho temor, temblando, sabiendo lo que tenía que hablar, y me dormí. A la mañana, cuando me levanté, lo primero que hice fue ir a la puerta que yo había cerrado con llave. La puerta seguía con llave. Así que Dios entró aún la puerta cerrada con llave. ¿Por qué la abrió? Porque podía haber entrado sin abrirla. Pero Él estaba interesado en que yo supiera que Él me había venido a visitar. Muy nuevo para entender estas cosas. Pero desde aquel día en adelante, yo he vivido de experiencia tras experiencia con este Cristo de la gloria. Experiencia tras experiencia, caminando y viendo y siendo guiado. Hice un mensaje como pude que duró más o menos 15 minutos y lo prediqué en nuestra iglesia y 2 hombres nuevos que habían entrado esa noche al templo entregaron sus vidas al Señor. Esa fue una señal que el mensaje era de Dios. No están crucificados conmigo. Ahora, Jesús tenía razón. Las palabras que yo hablo no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. ¿Cuántas veces no he sabido qué decir? Pero cuando he comenzado a hablar, Dios me dio las palabras. Él habló por mí y a usted le habrá pasado, porque esto no solamente lo hace con José Manuel, lo hace con todo aquel que cree, porque así lo dijo Jesús. Recordemos algunas señales que hizo el Señor y comparémoslas con otras similares que Dios está haciendo hoy. En San Mateo, capítulo 14, versículo 14 al 21, San Mateo 14, o capítulo 14, a ver, vamos a buscarlo, San Mateo 14, versículo 14, hasta el 21, está hablando de
la multiplicación del Señor que hizo y que dio a comer. Lo vamos a leer rapidito, si el señor director me pone los textos. Y saliendo Jesús, vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Cuando anochecía, se acercaron a él sus discípulos diciendo: el lugar es desierto y la hora ya pasada. Despide a la multitud para que vayan por las aldeas y compren de comer. Jesús le dijo: no tienen necesidad de irse, dadle vosotros de comer. Y ellos dijeron: no tenemos aquí sino 5 panes y 2 peces, que lo tenía un chico, ¿no? Y le dijo: traédmelos acá. Entonces mandó a la gente recostarse sobre la hierba y tomando los 5 panes y los 2 peces y levantando los ojos al cielo bendijo y partió y dio los panes a los discípulos y los discípulos a la multitud, y comieron todos y se saciaron y recogieron de lo que sobró de los pedazos 12 cestas llenas, y los que comieron fueron como 5.000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. 5 panes y 2 peces. No vamos a ir en los detalles, porque aquí hay mucho para sacar. Pero alguna vez en la vida de caminar con el Señor, ¿usted vio la multiplicación del alimento para usted y para los que estaban con usted? Cuando usted no tenía el suficiente alimento para darles a todos. Bueno, con mi esposa lo hemos visto más de una vez. Dios está vivo. Jesús está vivo. Acá comieron con pocos panes y 2 peces, 5 panes y 2 peces. 5.000 hombres, que se calculan 15.000 personas contando a las mujeres y los niños. 15.000 bocas comieron con 5 panes y 2 peces. Y sobraron. Sobró, pero cantidades, ¿no? Canastas llenas de la multiplicación del alimento. Jesús dijo: las cosas que yo hago, el que cree en mí las hará también. Mire, 2 testimonios para que vea que esto se cumple. Le podía contar varios. Pero cuando recién nos casamos con mi esposa, vivíamos en una casita pequeña. Teníamos un templo también para unas 80 personas máximo, 60. Después fueron 80 porque habilitamos el patio. Y teníamos una habitación para dormir, un living comedor chiquito. Y cada tanto venía un amigo nuestro, que era un muchacho soltero, ya mayor, buen chico, buen muchacho. Y él siempre venía con alguna Coca-Cola, y ya sabíamos que vivía solo. Y nosotros compartíamos con él muchas veces el poco alimento que teníamos porque vivíamos muy justos. Pero justo ese día que él vino a comer, nos quedaban unos pocos tallarines de un paquete. Creo que estaba abierto, no lo recuerdo bien, pero... Y este muchacho no vino solo. Había andado trabajando, repartiendo tratados con otros 2, que también eran cristianos, y él les estaba enseñando a trabajar para el Señor. Y apareció con la Coca-Cola. Y yo fui a mi esposa y le pregunté: ¿tenemos algo para compartir? Porque veníamos comiendo empanadas de queso, porque no había mucho más. Y ahora nos quedaban los tallarines esos. Cuando vimos lo que teníamos, digo: esto no va a alcanzar. Mi esposa dijo: no hay más, esto es todo. Así que se sentaron, mi esposa puso la mesa y luego solos en la cocina oramos por la olla con los tallarines. La olla, ¿eh? Como dijo un pastor amigo, el casamiento no es nada, la olla es la condenada. Oramos para que el Señor multiplicara esos tallarines. Mire, lo único que recuerdo es que comimos todos, repetimos, se fueron llenos de tallarines y sobraron tallarines para varios días. Porque Dios es el que multiplica.
no que multiplicó, sino que las mismas obras que hizo las vuelve a hacer. El otro relato que hemos experimentado, yo creo que lo he contado alguna vez, pero le estábamos haciendo una despedida de soltero a dos jóvenes de la iglesia madre que se iban a casar y después iban a salir a la obra. Yo estaba de ayudante de pastor, trabajando con otro pastor. Y habíamos estado haciendo una campaña y cuando terminó la campaña habíamos preparado un asadito para los íntimos. Imagínense que habíamos comprado asado para 20 personas y contamos los padres de los novios, que eran 4, los novios, que eran 2, ahí ya teníamos 6 personas. Más los mozos, que eran, creo que eran otros 4, 6, 4, 10. Los 2 pastores, 12. Así que habíamos invitado muy pocas personas de afuera. 8, 10 personas más o menos, más los 2 asadores. Imagínense, era una cena íntima, como para darle una despedida, y habíamos alquilado un lugar que creo que, pensándolo bien, creo que nos lo habían prestado, porque ni alquilado, no teníamos mucho dinero. Así que el pastor general, mi pastor con el cual trabajábamos, él dijo, no digamos más a nadie y con esto vamos a tener un grato momento. Compramos unas cocas, unas 7-Up para compartir y terminó la campaña y urgente fuimos para aquel lugar. Llegaron los invitados y todavía no habían llegado los padres del novio, se había retrasado un poco. Pero de pronto, al lugar, nosotros estábamos en la puerta con el pastor para recibir a los invitados, para un colectivo de línea que más o menos tiene 40 personas. Se baja todo el colectivo y entran a la fiesta. La fiesta adelante era un lugar cerrado y atrás un patio muy grande que nos ayudó para meter la gente ahí. El pastor me miró y me dijo, ¿vos invitaste a alguien más? Yo no. ¿Y estos quién los invitó? Bueno, Dios les bendiga, Dios les bendiga. Entraron. Para otro colectivo, se bajan todos, otros 40. 4 colectivos vinieron. Nunca sabremos, ni lo vamos a saber, quién les habló del asado. Pero esta fue una enseñanza de Jesús para nosotros, de que Jesús está vivo. Simplemente tratando de hacer una de las fiestas para sus hijos. Cuando se trata de sus hijos, Él se encarga de lo necesario. Imagínense, 4 colectivos, nosotros no queríamos ni entrar con el pastor. 4 colectivos, por 4 porque trae 40 personas, 40 por 4, 160 personas. Más los 20 que habíamos calculado, 80, 180. Más los cocineros, los que estaban haciendo el asado y nosotros, 200 personas. Cuando teníamos el asado para el 10%, para 20 personas. Bueno, estaban todos, cerramos la puerta para que no vengan más colectivos, nos fuimos para atrás, habían iluminado el patio, menos mal que era en verano, la gente estaba disfrutando del lugar. Y entonces el pastor me dijo, José, tenemos que orar. Acá vamos a... Y estábamos por orar y de pronto vimos que sale el padre del novio y la madre del novio y dice, yo no voy a pasar vergüenza. Y se fue. Parece ser que fue a ver el asado y vio el poquito asado que teníamos y la cantidad de gente y se fue del lugar. No quería pasar vergüenza. ¿Qué le íbamos a decir si nosotros no sabíamos qué hacer? Así que oramos, Señor, haz un milagro. Tú eres el Dios de los milagros. Y así como multiplicaste los panes y los peces, multiplica este alimento, el asado, la ensalada, la bebida. Terminamos de orar y los mozos estaban ahí.
¿Largamos? ¿Largamos? No sabían nada. Bueno, largamos. Y empezaron a... Nosotros estábamos sentados en una mesa principal y no queríamos que nos sirvan a nosotros. No, sirvan a todos. Queríamos ayudar. No sabíamos qué hacer. Pero vimos que comieron todos, que vino la segunda vuelta y algunos hasta la tercera vuelta, y dijimos con el pastor, vamos a ver qué pasó, alguien trajo asado. Y fuimos hasta donde estaban los dos, un viejito que hacía el asado y un ayudante. El ayudante estaba con una linterna, se le había cortado la luz ahí en la parrilla, y le preguntó al pastor, al viejito, ¿alguien trajo asado? Y el viejito dijo, no, pero no sé qué pasa, dice. Yo agarro las restras de asado, que sean asados con hueso, corto, y nunca se me termina la restra. No sé qué pasa. Claro, con la linterna solamente veían dónde cortaba, pero no veían con los ojos la multiplicación, porque se hubieran asustado y hubieran salido disparando. Pero el Dios que multiplicó los peces y los panes también puede multiplicar tu alimento cuando oras. Si te encuentras con alguna necesidad en tu hogar, Dios lo puede hacer. Él ha prometido que sus hijos que tienen fe harán las obras que Él hizo. Y más, Él promete estar con sus hijos todos los días hasta el fin del mundo. Promete estar. Mire, cuando vemos o cuando leemos en la Biblia cómo Jesús enseñaba y aconsejaba a sus discípulos, le pregunto, ¿no nos damos cuenta que también nos está enseñando a nosotros hoy por su palabra? A ver, repito por si alguno estaba distraído. Pero cuando leemos en la Biblia cómo Jesús enseñaba y aconsejaba a sus discípulos, ¿no nos damos cuenta por el Espíritu Santo que también nos enseña a nosotros hoy? Porque la enseñanza, los consejos de Dios, su palabra, permanece para la hora que pasa. Por ejemplo, busquen en su Biblia este texto. San Marcos 11:23. San Marcos 11:23. Dice, porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. ¿Lo entendió? Porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. ¿Qué había hecho Jesús? Ordenó que la higuera se secara y siguieron caminando, porque había una higuera que no tenía frutos, se enojó y dijo que esta higuera es mentirosa, tiene hojas, tiene que tener frutos, si no tiene frutos que se seque, es una higuera mentirosa. Y cuando pasaron al otro día la higuera estaba seca. Y Pedro le dice al Señor, Maestro, mira la higuera que dijiste que se seque, se secó. Y entonces Jesús dice esto, de cierto les digo, que cualquiera que le diga a esta montaña, no solamente a la higuera, quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, sino creyere que será hecho, lo que diga le será hecho. Tremendo. Si usted no se pierde el domingo la prédica, vamos a hablar un poco de esto, de que Jesús está vivo. Y si algunos preguntan quién es Jesús, está dentro suyo y dentro mío. Cristo vive.
Cristo vive. Y cuando nosotros nos unimos, más fuerte nos ponemos. Y cuando oramos al Padre, usando el nombre de Jesús, las cosas suceden. Cuando damos órdenes en el nombre de Jesús, las cosas suceden, porque lo hacemos pensando en la obra del Señor, porque lo hacemos para que la gloria de Dios sea mayor, porque lo hacemos para mostrarle al mundo que Cristo vive, que Jesús es el Hijo del Dios viviente, el que vivió, murió, resucitó, y he aquí que vive para siempre, porque Él es el alfa y el omega, el principio y el fin. Y el que cree en Él, aunque esté muerto, vivirá. Este poder de Jesús está en vigencia hoy para todos los que creen en Él. Así que, sin ir más adelante, porque dije que no me iba a extender tanto, quiero que ahora nos unamos en oración. Que usted, hijo de Dios, y si usted todavía no ha entregado su vida a Cristo, pruébelo a Dios. Ponga su mano sobre el receptor, ya sea el teléfono, no sé por dónde me está viendo, por la televisión, por una computadora, o me está viendo por una tablet. Ponga su mano ahí en la tablet, en el receptor, y vamos a orar por milagros. Vamos a orar por señales, porque Jesús está vivo. Amén. Oremos entonces, concéntrese en Jesús, que está ahí dentro suyo, y piense en lo que Jesús puede hacer y en lo que usted necesita que Él haga. Padre, en el nombre de Jesús, ahora nos unimos en fe y tocando el receptor como si tocáramos nuestras manos, nos unimos para orar por los necesitados, por los hambrientos, por los enfermos, por los que están sin trabajo, por los que están con problemas, por los que están internados, por los que están, Señor, sufriendo por algún familiar, por los que están aún luchando por sí mismos porque no pueden traer el pan a su casa, por los que necesitan ahora una manifestación de tu poder. En el nombre de Jesús nos unimos y ordenamos ahora en el nombre de Jesús que toda provisión del cielo venga a estas vidas. Venga el poder sanador y sane a los enfermos. Venga el poder proveedor y provea a los necesitados de alimento. Venga el poder a la distancia y sane, libre. Provea, Señor, y aún bautiza con tu Espíritu Santo. Sean llenos tus hijos y tus hijas. Y ninguno pueda sentir una necesidad. Señor, quita la angustia, quita el temor. En el nombre de Jesús, saca todo malestar y que cada uno pueda vivir con gozo y saltar como corderitos de la manada del cielo. En el nombre de Jesús te lo pido todo y te doy gracias porque yo sé que tú siempre me oyes. Amén, amén, y a Él sea la gloria. Nos veremos el domingo, querido hermano y amigo. Dios le bendiga.